Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora el siguiente tema que vamos a ver es el de las técnicas visuales o técnicas de comunicación visual. Esta presentación la realizó Miss Pame y la idea es cómo son o cómo se desarrollan estas técnicas de comunicación visual. Entonces, vamos a ver qué son estas técnicas de comunicación visual. Son muy utilizadas y sirven al diseñador como medios esenciales para la expresión y composición de una idea. Entonces, a través de esto se pueden expresar ideas y de alguna manera nos da una idea de cómo componer el espacio de una imagen que vamos a crear. Eh, Dondis lo presenta en forma de dipolos, es decir, de dos polos. Hagan de cuenta, polo norte, polo sur, son dos polos que son contrarios. Y es un proceso de experimentación y selección para lograr una solución visual lo más fuerte posible para expresar algún contenido. Entonces, tenemos que los signos se van a acomodar de alguna manera dentro de la composición y de acuerdo a cómo se acomoden, va a expresar diferentes cosas y vamos a interpretar los símbolos de diferente manera. Entonces, no nada más basta un símbolo que esté puesto en el escenario o la imagen o en cuadro, sino en el lugar, en el espacio, nos va a permitir comunicar y expresar cosas diferentes. Vamos a ver el primero. El primero es equilibrio. Y su dipolo, es decir, su contrario, es inestabilidad. El equilibrio es cuando hay un centro de gravedad entre dos pesos visuales y divide el plano y este se obtiene así como resultado de una diagramación de pesos equitativos. Al contrario, la inestabilidad es la ausencia de equilibrio y da lugar a formulaciones visuales. Vamos a ver cuál sería esto. Entonces tenemos la letra A, sí, está dispuesta también en dos líneas horizontales y hay equilibrio. Y en cambio, si alguno de estos elementos que no están dispuestos de manera horizontal empieza a perder de alguna manera el equilibrio, incluso la A podría estar también desequilibrada, ¿no? Entonces, van a comunicar dos cosas diferentes. Una A equilibrada va a comunicar diferente el sonido incluso de la a una A que está en desequilibrio. El siguiente sería simetría y asimetría, es decir, cómo vamos a componer espacios simétricos y espacios asimétricos. Y el ejemplo que tenemos aquí es este. Es decir, dentro del plano podemos ver cómo la A se puede componer de manera simétrica, también equilibrada, y aquí fíjense que también está asimétrico y desequilibrado, ¿no? Pero aquí lo importante es que hay mayor énfasis en la cuestión asimétrica y no se ve mal, sigue siendo una A. De alguna manera podemos adivinar que es una A, nada más que es una A que se oculta o que se está asomando, y tiene una diferente connotación a una A reflejada, ¿no? El siguiente que podemos ver es el dipolo de regularidad e irregularidad, ¿no? Ah, hay composiciones que son muy regulares, ¿no? Son en el plano. Podemos incluso adivinar para dónde va ese signo o esa composición. Hay una uniformidad. En cambio, su contrario es busca lo irregular, lo insólito, lo inesperado. Y entonces aquí tenemos un círculo que se va disponiendo de manera regular y su contraparte, la irregularidad, al contrario, va a haber varios tamaños, en varias posiciones, etcétera. En cambio, la regularidad es como sabemos lo que va a suceder, ¿no? Lo está dispuesto de manera regular. El siguiente dipolo sería complejidad y simplicidad. Obviamente hay objetos más complejos, ¿no? Y más simples. Tenemos aquí, por ejemplo, la foto de una puerta o
una composición de cuadros positivos y en outline, ¿no? En línea. En cambio, podemos tener objetos muy complejos, ¿no? Una composición bastante compleja. Y eso no significa que esté mal, ¿eh? No necesariamente todo debe de estar regularizado o simple, ¿no? Por ahí llegan a escuchar que menos es más. No siempre, no siempre. En algunas ocasiones los diseños complejos llaman muchísimo la atención, ¿no? Nos puede dar una idea de algo incluso interesante, algo que quizás no entendemos, pero que por lo mismo se puede hacer interesante o nos llama mucho la atención. El siguiente sería el dipolo de unidad y fragmentación. Entonces, unidad, se presentan los objetos de manera sencilla, ¿no? Únicos, está unido, hay unidad, ¿no? Si fuera un cartel, por ejemplo, o un anuncio de refresco, nada más estaría el puro envase, ¿no? Y eso sería unidad. Entonces, lo único. Y fragmentado, los objetos van a tener eh, fragmentación, se van a romper, se pueden deshacer, están fragmentados, ¿no? Quizás es un vidrio roto o el objeto se ve a través de un vidrio roto o por ejemplo, cuando vemos el caleidoscopio, a veces vemos cosas como fragmentadas, dependiendo de cómo estén acomodados los vidrios. Entonces, el objeto pierde unidad y se fragmenta, se descompone. El siguiente dipolo es economía y profusión. Economía es utilizar los menos recursos posibles sin perder el significado o el interés de lo que se quiere comunicar. En cambio, profusión es lo contrario. Está rico y lleno de elementos, es como muy barroco, hay mucha ornamentación, etcétera, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Entonces tenemos economía, digamos que son las mismas formas, nada más que esta forma es económica, se utilizó, se puede entender como gotas, ¿no? Y entonces estas gotas se representan de manera económica. Su contrario sería la profusión. Aquí a lo mejor siguen siendo gotas, pero quizás es una fuente, quizás es un chorro que sale, ¿no? Entonces va a cambiar el sentido de la comunicación, la interpretación, y puede ser el mismo elemento, pero eh, de acuerdo a la densidad y a la ubicación en el espacio y la composición, va a tener diferente interpretación. El que sigue sería reticencia y exageración. Una persona reticente es una persona que se guarda, incluso como tímida, no dice muchas cosas, ¿no? Esas son las personas reticentes. En cambio, las personas exageradas, por ejemplo, son las que se pintan mucho, los punks que exageran sus cabellos, usan muchos accesorios de ropa, esas son las personas exageradas, ¿no? En cuanto a la composición gráfica, pues podríamos ser reticentes, algo tímido, es un solo punto, y exagerado ese punto puede explotar, ¿no? Exagera la nota, ¿no? Como los cabellos del punk. El punk exagera sus cabellos porque vienen de zonas marginadas y no los ve la sociedad. Entonces ellos en protesta, ¿no me ves? Entonces exagero mis cabellos, los paro para que me veas, ¿no? Entonces esa es la idea de la exageración. El siguiente dipolo es predictibilidad, espontaneidad. Entonces algunos objetos se van a representar de manera predecible y otros van a ser al azar, es como un random, como cuando eligen la música en su MP3 o en su reproductor de música. La predictibilidad es la secuencia real o original, por ejemplo, de un disco, pero la espontaneidad no, el programita se encarga de escoger de manera aleatoria, ¿no? Las canciones, entonces se vuelve espontáneo, ¿no? Es decir, no siempre vamos a estar pensando en cómo componer. Por ejemplo, aquí empezamos con un cuadrito pequeño y es predecible que va a crecer, va a crecer, va a crecer, nos los van presentando su crecimiento hasta que queda aquí, ¿no?
Entonces se vuelve predecible. Y en espontaneidad, hagan de cuenta que sueltan unos palitos chinos, los sueltan y eso es completamente espontáneo. Puede ser un cartel así, completamente espontáneo. Ahora, lo que ustedes van a hacer es, a lo mejor, su objeto insignia son flores. Van a presentar flores secuenciales. Quizás la flor desde la más pequeña hasta la más grande se vuelve una secuencia. Y aquí presentarían flores de diferentes tamaños, posiciones, etcétera. A lo mejor pueden cubrir todo el espacio, no importa, que se vea la composición espontánea y en otros se vea predecible. Luego viene actividad y pasividad. Algunos objetos con el mero hecho de ser inclinados ya van a tener actividad, ¿no? Un cuadrado que no está posado completamente horizontal y tiene cierta inclinación se vuelve activo, parece que va a caer. En cambio, los objetos pasivos puede ser una tabla que está dispuesta en una superficie horizontal. Están en reposo, los objetos reposan. Vamos a ver los ejemplos. Entonces vean cómo un simple cuadrado, conforme va perdiendo su horizontalidad, o rectángulo, perdón, se vuelve activo, va a tener acción. En cambio, los objetos que están dispuestos de manera horizontal, como un poco neutros, va a perder o más bien va a sentirse o percibirse como reposado. Siguiendo el ejemplo de las flores, que sería lo que ustedes van a hacer como de trabajo, que cada quien escogerá, cada equipo escogerá su producto o, perdón, su signo eh, u objeto insignia. Si son las flores, tienen que buscar la manera de representar que esas flores se vean activas. A lo mejor está el viento y se está llevando las flores, o sea, se están moviendo las flores, o se mueve la cámara, entonces genera esta generación de movimiento, genera actividad. Y en la otra están pasivas, quizás están ya caídas, inertes, se están muriendo, ¿no? Están de manera pasiva, es decir, el objeto no se mueve, no presenta actividad. El siguiente dipolo sería sutileza y audacia. Cuando alguien se viste sutil o una chica se pinta la cara de manera sutil, o sea, los colores que se pone van a ser sutiles, es decir, no colores muy fuertes, no colores muy chillantes, no se va a remarcar mucho el ojo, no se va a remarcar mucho los labios, por ejemplo. En cambio, una chica audaz, sí, a lo mejor se va a poner el rímel más fuerte, los labios más, un poquito más marcados, ¿no? A lo mejor las pestañas más grandes, se pinta es más audaz incluso. Por ejemplo, este grupo musical Kiss, que se pintaban la cara, algunos eran más sutiles, ¿no? Y otros eran más audaces. Gene Simmons, el que se pintaba como si fuera un demonio, él era en su maquillaje más audaz, ¿no? Y hay maquillaje entonces más sutil. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, aquí hay una composición tipográfica bastante sutil, centrada, ¿no? Está en medio de la composición, no quiere hacer, no tiene otro interés más que quizás el de informar, ¿no? Pero con cierta sutileza, es decir, con cierto estilo. En cambio, la audacia, en una representación tipográfica va a haber diferentes tipos de tipografía, se mueven las tipografías, se vuelve todo más audaz. Entonces, ustedes, siguiendo con el ejemplo de las flores, una flor sutil se puede representar a lo mejor con un pétalo. Ustedes buscarán, tienen que percibir esto. Esto es de percepción, ¿sí? Entonces, esa foto tiene que verse sutil. Quizás un ligero desenfoque que lo haga sutil, que no se vea el fondo, ¿sí me explico? Y en cambio, en audacia, pues entonces aquí, al contrario, la flor tiene que verse audaz, ¿no? Quizás lo cambiamos de contexto, ¿no?
quizás está entre otras flores y emerge una flor muy audaz, o entre, por ejemplo, entre cactus, entonces esa flor es audaz. De hecho, no sé si han percibido que las flores de los cactus se ven audaces porque están en medio de las espinas, entonces es algo audaz, ¿no? El animal que se atreva a llegar al fruto de un cactus es un animal audaz. Entonces, esa es la idea que ustedes tienen que hacer en este trabajo. El siguiente, la siguiente dipolaridad es neutralidad y acento. Hay colores neutros que no son muy, por ejemplo, ¿no? No son muy brillantes, no son muy vistosos, generalmente son los grises, los ocres, ¿no? Son colores neutros, hay composiciones neutras, casi no se mueven, no sobresale mucho, ¿no? Es decir, del fondo al objeto, a los objetos no sobresale mucho, se ve como neutro. En cambio, hay objetos que se van a acentuar. Imagínense, están en un mercado y tienen puro jitomate, ¿no? Rojo, pero hay un jitomate o un tomate verde. Entonces, eso sería el acento. Es algo que va a acentuar. Miren lo que les decía. Entonces, esto es neutral. Todos tienen el mismo color, ¿no? Llenan todo el espacio, se ve neutro. En cambio, aquí hay un acento, ¿sí? Lo vemos. Esto lo utilizamos acentos incluso en el momento de vestirnos. Cuando queremos un acento, a lo mejor utilizamos un paliacate de un color, ¿no? Tenemos a lo mejor un traje gris y utilizamos un pañuelo naranja. Va a sobresalir, eso se llama acentuar, ¿no? El siguiente concepto sería transparencia, opacidad. Hay objetos que se translucen, ¿no? Y hay objetos que van a tapar otros objetos, apenas van a enseñarnos qué hay detrás de esos objetos. Entonces se vuelve opaco. Vamos a ver los ejemplos. Entonces vean aquí las telas son translúcidas, ¿no? Incluso nos revelan algunas partes del cuerpo y otras van a ser completamente opacos y nos van a ocultar partes del cuerpo. Si fueran flores, flores que ocultan flores, se vuelven u objetos que ocultan, opacan u ocultan esa flor, ¿sí? Y opacidad, a lo mejor a través de unas telas se ven las flores, o hay tejidos muy transparentes. Por ejemplo, hay una mariposa que se llama mariposa cristal, que casi no se ve, y porque tiene las alas transparentes, ¿no? Y se ve todo, se transluce, ese es su mecanismo de defensa, que casi no se vea. Tenemos coherencia y variación. Hay objetos que son muy coherentes y otros que van variando, incluso en la composición. Y otros, dentro de la composición hay cierta coherencia. Entonces tenemos que, por ejemplo, la caja de lápices tiene cierta coherencia. Miren, hay verdes, el verde se va a los azules, después a los morados rojos. Entonces va siguiendo el círculo cromático, ¿no? Amarillo, naranja, rojo, va siguiendo. Hay cierta coherencia, la estamos viendo. En cambio aquí, las botellas están variando de tamaño, de distancia, ¿no? Más bien, y nosotros las percibimos como más alejadas, más cerca, ¿no? Quizás tienen el mismo tamaño, pero por la distancia en que están, hay una variación de distancia. Entonces tienen que buscar ustedes estos conceptos de variación que varíe. Puede ser en el espacio, en el objeto, en el color, en la composición. Todo entra aquí. Todo está entrando en estas técnicas de composición. Tenemos el concepto realismo-distorsión. Va a haber una representación en la cual se va a copiar completamente a la realidad, que es el realismo, y otra que la va a distorsionar. Va a distorsionar esa realidad por medio de objetos que interpongamos, como vidrios, como canceles, de esos que tienen textura, por medio, o deformamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos tener una pelota de esponja
que sería realista, y su distorsión de la pelota de esponja sería que la apretáramos, que la estiramos, ¿no? A lo mejor un globo que se estira, ¿no? Lo estamos distorsionando. El siguiente concepto sería, bueno, perdón, este es el realismo distorsión, ¿no? Tenemos una representación realista y aquí tenemos una representación de Dalí que se va deformando el tiempo, ¿no? Entonces, esta, pues, de acuerdo a su objeto insignia, van a tener que representar este realismo y distorsión. Tenemos el concepto o el dipolo de profundidad, ¿no? Y plano, que recurre a cómo se ven los objetos en el espacio y si dan sensación de volumen o de espacio, ¿no? Por ejemplo, aquí la composición es plana, ¿no? No hay, digamos, una profundidad que nos llame o que nos atrape. En cambio, sí, la secuencia de planos hace que nos vayamos o nos enfoquemos a fuerzas en este punto. La mirada va a estar dirigida en este punto. En cambio, en una composición plana, el ojo empieza a deambular, va a buscar algo que le llame la atención y quizás llegue por aquí. Aquí va a ser el recorrido como una especie de espiral, va a ser esto el ojo, ¿no? Y ya después saldrá. Pero en cambio aquí, el ojo se queda atrapado porque las líneas compositivas del espacio y la sucesión de planos hace que el ojo se pierda y ande por acá, ¿no? Tenemos singularidad y yuxtaposición. Singularidad, el objeto o la composición se centra en algo singular, en algo único, en algo específico. En cambio, en yuxtaposición se va a contraponer. El objeto se contrapone. Esto lo vemos en las películas. De repente vemos una escena de una persona que está hablando, pero le está hablando a alguien, pero ese alguien está fuera de cuadro, no lo vemos. Y en el siguiente plano o en la siguiente secuencia está esa otra persona hablando en una posición contraria, pero ya no se ve la otra persona que estaba hablando en un principio. Eso es yuxtaponer, enfrentar objetos, ¿sí? No sé, un casco de refresco contra otro casco de refresco que los inclinamos, parece que se están conflictuando, que se quieren pelear, ¿no? Eso sería la yuxtaposición. Entonces, miren, tenemos, esto sería singular, ¿sí? Único, y de aquí el objeto se está yuxtaponiendo. Esta escultura se está yuxtaponiendo al personaje real, ¿no? Se está enfrentando. Tenemos la composición secuencialidad, aleatoriedad, ¿sí? Hay composiciones secuenciales, tienen cierta lógica, ¿no? Al momento de estarse expresando, y otras que son completamente aleatorias, fortuitas, podríamos decir, ¿no? Entonces, vean, aquí hay una secuencia, tenemos un rectángulo que va teniendo una secuencia, incluso tiene una secuencia de gradación, ¿no? De lo oscuro al claro, ¿no? Todo esto incluso se va viendo la secuencia. Y esto es completamente aleatorio. Los objetos se mueven de manera independiente, quizás no hay una razón o una lógica, ¿no? Para componerlos, pero la idea es que se vea en cuanto al concepto, que se vea fresco, ¿no? Que no se vea un patrón atrás de él, un patrón de conducta, por así decirlo. Tenemos agudeza y difusividad. Los objetos agudos son más violentos, ¿no? Son más agresivos, pues porque con esos objetos cortamos, ¿no? Se entierran cosas, nos enterramos cosas con objetos agudos. Entonces, dentro de estas técnicas está esta parte de la agudeza, pero también los objetos que tienen a lo mejor sus contornos difusos, ¿no? No se perciben muy bien. Y entonces tenemos esto, ¿no? Aquí hay agudeza. Bueno, la agudeza aquí están en ciertas composiciones triangulares que hay aquí. Y aquí la difusividad,
Podrían ser, por ejemplo, aquí, perdón, en agudeza, vidrios rotos, ¿no? Pues el objeto, por ejemplo, si son flores, las flores a lo mejor se enfrentan a objetos agudos que a lo mejor las pueden maltratar. Y en cambio aquí podrían ser en difusividad las flores, varias flores como fuera de foco, como desenfocadas, que se vuelvan difusos, que no se vean muy bien sus contornos, ¿no? Hay flores muy agudas, por ejemplo, las hojas son muy agudas. Y hay otras flores que son como medio difusas, no se sabe, no se ve bien dónde termina y empieza la flor. También puede ser así. Acuérdense que pueden utilizar varios conceptos. Continuidad, episodicidad. La continuidad se define por conexiones que hay ininterrumpidas entre los signos o entre los objetos que estamos presentando en la composición. Y la episodicidad, al contrario, la episodicidad viene todas las cosas por episodio. Por ejemplo, una línea del tiempo es una línea que nos va llevando en el tiempo y se ve continuo con diferentes momentos del tiempo y fotografías del tiempo. Entonces, ahí hay continuidad. Pero si quisiéramos representar la historia de algo por medio de episodios, entonces tenemos primero un recuadro de un episodio, luego el otro recuadro de otro episodio, pero están como separados. Entonces, viene como, nos cuentan las cosas como en episodios. Esto es lo que pasa precisamente en los cómics. En los cómics tenemos las imágenes, los recuadros de cada imagen, nos los van contando todo por episodios. Y aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos, esto es continuo, y aquí está como por episodios. Aquí tenemos, por ejemplo, un episodio de popotes, aquí hay otro episodio de popotes, y aquí se logra distinguir otro episodio de popotes, ¿no? Y entonces, estos serían todos los dipolos que van a tener que hacer. Por cada uno de los dipolos, es decir, los van a presentar los dipolos en una sola página, ¿no? Por ejemplo, en este que está acá atrás, vamos a ver uno que tenga, por ejemplo, supongan que este es secuencialidad, aleatoriedad. Entonces van a poner aquí secuencialidad, aleatoriedad y van a poner las imágenes. ¿Sí? Si ustedes, no sé, las imágenes pueden ser zapatos. Entonces, por cada dipolo van a poner, ¿no? Por ejemplo, los zapatos de manera secuencial. Esto, pues obviamente no esta composición, sino otro tipo de composición que ustedes crean que son secuenciales, ¿no? Que haya una secuencia. A lo mejor un zapato de un niño chiquito, luego de uno mediano y luego uno grande. Ya con tres ya se ve la secuencia. Hay una secuencia de crecimiento. En cambio, los zapatos tirados así en la recámara o en un contexto así como estén, eso va a ser más aleatorio, ¿no? Entonces, esa sería la idea. Claro que van a cuidar completamente la composición de cada imagen, el contexto, que no estén chuecos los horizontes, que se vean las imágenes limpias, que no se vean recuadros, que salen ahí personas. Cuiden la imagen. Entonces, cuiden ese contexto de los objetos, que no se vea la sábana doblada o la cortina ahí toda arrugada o el mantel ahí con todo mal puesto, todo chueco. Cuiden el contexto, cuiden la imagen y el chiste es que creen imágenes atractivas a partir de un objeto insignia, que puede ser globos, o sea, pueden ser hojas de árbol, pueden ser incluso algunos juguetes, pero tienen que cuidar tanto la composición, porque de eso se trata el ejercicio, cuidar la composición. Tienen que ser fotos, son sus hijos, quiéranlas cuando les estén creando, ¿no? Entonces cuiden todo muy bien el contexto y la iluminación. Van a tener que corregir la iluminación, ¿no? O sea, generalmente les quedan las fotos un poquito grisáceas o no hay mucho contraste, entonces le van a dar contraste en Photoshop. Cuiden esas imágenes con Photoshop, a lo mejor le dan un poquito más de luz, si quedan muy oscuras, si quedan muy claras,
pues les van a quitar un poquito de luminosidad. Si el color no se ve muy bien, pueden variar el color tantito, el color. Pero la idea es que no haya, por ejemplo, imposiciones de otras imágenes. Es decir, ustedes crean la imagen con los objetos. No vayan a extraer imágenes de Internet, completamente prohibido. Todas esas imágenes son creaciones suyas. Los equipos se van a hacer a manera de parejas. No sé si quieren trabajar a manera de dipolos y entonces cada equipo trabajará a manera de parejas. Bueno, esta sería la presentación. Espero que quede más o menos claro lo que se va a hacer. El trabajo se va a realizar durante 2 semanas. Tienen 2 semanas para tomar todas estas fotografías. Son muchas fotografías, por supuesto, y es por eso que se va a llevar 2 semanas. Bueno, reciban un saludo, donde quiera que estén.